Vamos a continuar con más información. Ahora conozcamos cuáles son los hechos de carácter nacional. La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua emitió este jueves una declaratoria a través de la cual se suma a la posición del gobierno y manifiesta su total y absoluto rechazo a la iniciativa Nica Act 2017. La agresión que está realizando Estados Unidos contra Nicaragua. La declaración de la OEA dice que la Nica Act es una agresión al esfuerzo que está realizando la OEA con Nicaragua para continuar impulsando el proceso democrático y la institucionalidad de Nicaragua. El presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras, previo a dar lectura de esta declaratoria, indicó que la misma fue firmada por toda la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y todas las fuerzas políticas representativas de esta Asamblea y del pueblo de Nicaragua. De esos 25 congresistas, de los cuales conozco unos cuantos, te garantizo que hay muchos que no saben ni dónde está Nicaragua en el mapa, y menos que sepan cómo se vive en este país. La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua emitió esta declaratoria de forma unánime y en uso de las facultades que le confiere el artículo 140 de la Constitución Política de Nicaragua y el artículo 93 de la Ley número 66, Ley Orgánica del Poder Legislativo. La Policía Nacional dio a conocer el Plan de Seguridad Verano 2017, que se desarrollará del 8 al 16 de abril, con el fin de garantizar la vida, integridad física y bienes de las personas. El comisionado general Francisco Díaz, subdirector general de la Policía Nacional, señaló que este plan brindará protección policial a balnearios, destinos turísticos, paradas de buses y carreteras. Además, se dará resguardo a las actividades religiosas como procesiones y vigilias que se realizan en barrios y comunidades. También se brindará protección en puestos fronterizos terrestres, marítimos y aéreos. El comisionado general Díaz también dio lectura a un comunicado oficial que establece las medidas policiales para el aseguramiento del Plan Verano 2017. El mismísimo creador de la Zumba, el gran Beto Pérez, dirigirá el festival con el que el Instituto Nicaragüense de Turismo INTUR dará la bienvenida al verano este 8 de abril. En esta semana el Instituto Nicaragüense de Turismo estará organizando y realizando una serie de actividades, por un lado, promoviendo ese rescate, esa preservación de nuestras tradiciones religiosas, pero por otro lado también la animación turística, cultural, deportiva y recreativa de las familias. Anunció que el mismo sábado se realizarán actividades similares y de manera simultánea en el Malecón de San Jorge, en Rivas, donde habrá cicloturismo y la presentación de Solo Batucada. El director del INTUR recordó que el acceso a los centros turísticos es completamente gratuito, a excepción de la contribución que se solicita en Silonem. El caso del centro turístico Silonem, por cuestiones del mantenimiento a las piscinas, pues hay un cobro simbólico de 20 córdobas para adultos y 10 córdobas para los niños. De acuerdo a las estimaciones del INTUR, para este año se espera un incremento de turismo del 15%, entre nacionales que regresan al país y turistas extranjeros. Como parte del fortalecimiento del plan carretera en distintos tramos del país, la Policía Nacional realizó este jueves el acto de entrega de motocicletas a brigadas de tránsito. El comisionado general Aldo Sáenz, subdirector general de la Policía Nacional, afirmó que esta entrega de motos Honda 500 se realiza a fin de evitar más accidentes de tránsito. Sáenz detalló que cada oficial también contará con una pistola radar y alcoholímetro portátil. Esta iniciativa de fortalecer el plan carretera está centrado en los tramos más peligrosos debido a sus altos niveles de accidentalidad. El puesto fronterizo de Peñas Blancas empezó a agilizar aún más la atención a los turistas nacionales y extranjeros con la división de las áreas de atención. Se estima que en los días más fuertes entren y salgan unas 9.000 personas diario. Por tal razón se han instalado 30 ventanillas. En estos días se espera que la mayoría de visitantes sean compatriotas que vienen a pasar estas fechas en familia. Vamos a continuar con más información. Mire usted lo que está ocurriendo en Oriente Medio en este preciso momento. Según cadenas internacionales como
CNN, también está Al Jazeera, BBC Mundo, entre otras cadenas internacionales de noticias. Reuters también está informando sobre el ataque a Siria de parte del gobierno de los Estados Unidos. El presidente Trump habría orientado un ataque con misiles Tomahawk. Más de 50 misiles habrían sido lanzados desde un barco de guerra hacia una base militar en Siria. Veamos el reporte de AFP. Fuerzas militares de Estados Unidos lanzaron decenas de misiles crucero contra un aeródromo en Siria, en lo que supone el primer ataque directo de ese país contra el gobierno de Bashar al-Assad desde que comenzó la guerra civil. Numerosos misiles Tomahawk fueron disparados contra la base aérea de Shairat en la ciudad siria de Homs, desde la que la administración estadounidense cree que partieron los aviones que ejecutaron los ataques químicos que causaron el martes más de 80 civiles muertos. El gobierno de Donald Trump toma así medidas de forma unilateral contra el gobierno sirio, al que acusa del uso de armas químicas, pese a que las conversaciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas finalizaron este jueves sin alcanzar una resolución. Minutos antes de la ofensiva estadounidense, Rusia había advertido a Washington de las consecuencias negativas que tendría una acción militar en Siria en respuesta al ataque químico. Se trata de la primera orden militar de Trump para hacer uso de la fuerza desde que llegó a la Casa Blanca, ya que otras operaciones en Siria, Yemen e Irak se llevaron a cabo bajo autorización delegada a sus comandantes. Bueno, señores, y hay que señalar algo muy interesante, un dato muy importante en cuanto a este ataque que está realizando Estados Unidos a una base militar de manera preliminar, lo que se conoce en Siria. Se reporta pues que precisamente en esa base militar habrían militares, precisamente rusos, aunque también cadenas internacionales, cables de noticias están confirmando de que Washington le habría informado a Moscú sobre este ataque que estaría perpetrando pues precisamente a eso de las 6:40 hora de Centroamérica, 4:40 de la madrugada hora de Damasco, capital de Siria. Por lo tanto, hasta este momento el presidente Vladimir Putin de Rusia no se ha pronunciado ante este hecho que se ha registrado, pues precisamente ya lo señalábamos, desde un barco de guerra desde el mar Mediterráneo hacia una base militar ubicada pues precisamente muy cerca de las costas en esta parte del planeta. Por lo tanto, hasta este momento, según la información que está dando a conocer los cables internacionales como AFP, Reuters, entre otras, están informando de que Washington, en este caso, pues habría informado a Moscú sobre este ataque que estarían lanzando producto, pues según el presidente Donald Trump, que habría mencionado también en una conferencia de prensa, que esto está pues en respuesta a un supuesto ataque que habría lanzado también el gobierno del presidente de Siria, Bashar al-Assad, en contra de la población en ese país, y donde se reportaron más de 70 víctimas fatales, producto de un supuesto ataque con gas en ese país. Vamos a cambiar de tema y nos vamos hasta Argentina, porque el presidente Mauricio Macri inauguró un foro económico. Veamos si, mientras él está inaugurando este foro económico, el país está completamente paralizado debido a protestas. El presidente argentino Mauricio Macri inauguró el jueves un foro económico mundial en Buenos Aires dedicado a América Latina. El mandatario defendió sus políticas en una jornada de huelga general que dejó al país sin vuelos ni transporte público en protesta por las medidas económicas de su gobierno. La Argentina arrastra muchos años de frustraciones, muchas promesas incumplidas. Eso ha traído mucha bronca, y lo que hoy busco como presidente es que canalicemos esa bronca en energía para construir el futuro. Mientras Macri hablaba en un hotel de la exclusiva zona de Puerto Madero, las protestas se mantenían en Argentina. En uno de los accesos a Buenos Aires, la policía informó que 6 manifestantes fueron detenidos y 5 resultaron heridos en choques con uniformados.
La huelga general de 24 horas, que también provocó el cierre de bancos y escuelas, reclama los más de 250,000 despidos, la inflación que llegó a 40% en 2016 y la pérdida del poder adquisitivo en una economía en recesión que el año pasado cayó un 2,3%. Mientras tanto, siempre en Argentina, el país está completamente paralizado. Según el reporte de AFP, hay huelgas según en contra de las políticas económicas del presidente y el gobierno de Mauricio Macri. Las 3 centrales obreras lograron paralizar a Argentina el jueves en la primera huelga general contra el presidente Mauricio Macri. El paro dejó al país sin transporte público ni vuelos y provocó el cierre de bancos y escuelas, el mismo día que el mandatario inauguró una reunión del Foro Económico Mundial en Buenos Aires. El ministro argentino de Trabajo, Jorge Triaca, pidió privilegiar la negociación por encima de medidas que calificó como extorsiones. Para nosotros era un paro innecesario, era un paro que cuando hay una vocación de diálogo, me parece que tenemos que agotar esa instancia de diálogo antes de llamar un paro. Era un paro donde había un conjunto de consignas y demandas que me parece que están fuera del diagnóstico sobre los datos concretos. Los huelguistas reclaman al gobierno los más de 250,000 despidos, la inflación que llegó a 40% en 2016 y la pérdida del poder adquisitivo en una economía en recesión que el año pasado cayó un 2,3%. Este gobierno ha venido entregando un montón de dinero para las privadas, para los fondos buitres, para las mineras y ninguna medida en beneficio de los trabajadores. Plata para el correo, plata para su familia y sin embargo los trabajadores nos quieren imponer un techo salarial. La policía registró incidentes aislados que dejaron 4 heridos y 6 detenidos al chocar con manifestantes en una ruta cercana a la capital argentina. Ahora desde el sur nos vamos hasta el norte. En Estados Unidos, el canciller de México estuvo reunido con senadores del Congreso de la Nación Norteamericana. El objetivo es abordar temas, entre otros, que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, cerró el jueves una visita de 2 días en Washington, donde se reunió con legisladores y autoridades estadounidenses para iniciar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No nos oponemos a la modernización del TLCAN, de hacerlo mejor. Es casi un acuerdo de 25 años de antigüedad. El mundo ha cambiado y hemos aprendido mucho sobre el comercio entre nuestros 3 países. Entonces, es bienvenida una discusión para mejorar el TLCAN y creemos que hay cierto espacio para que esta negociación sea beneficiosa para todos, no solo para los 2 países, sino para los 3, incluido Canadá. Videgaray afirmó que no tocó el tema del muro fronterizo en ninguna de las reuniones, ya que si Estados Unidos quiere construir una pared en su frontera sur, puede hacerlo, pero reiteró que México no va a cooperar de ninguna manera. Además, el funcionario descartó los rumores sobre una eventual candidatura presidencial en las elecciones del próximo año de su país. Vamos ahora nuevamente al sur. En Venezuela, a pesar de la crisis que vive el país, una crisis que hasta está siendo alimentada tanto por la oposición como por sectores pues no afines también al gobierno, pero también el gobierno haciendo frente a esta situación, el presidente Nicolás Maduro Moros ha manifestado de que a pesar de estos disturbios que ha promovido la oposición y la población en diferentes ciudades del país, el país está en calma. Caracas a esta hora está en absoluta. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el jueves que el país está en paz, pese a los disturbios registrados durante una marcha opositora en Caracas. Venezuela está en paz, hoy toda Venezuela, produciendo, trabajando. Y pequeños focos violentos, bueno, con la autoridad de la Constitución,
fueron hoy neutralizados y no lograron su objetivo, que era llenar de violencia toda Caracas. Decenas de personas resultaron heridas el jueves en una manifestación convocada por la mayoría opositora del Parlamento. Cuerpos policiales y militares lanzaron gases lacrimógenos, chorros de agua y balas de goma a los manifestantes, y los inconformes respondieron con piedras hasta que fueron dispersados. La protesta ocurrió un día después de que el Legislativo inició un procedimiento para destituir a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que la semana pasada asumió brevemente las competencias del Parlamento y quitó la inmunidad a los diputados. Así están las cosas, de manera breve se lo hemos llevado a través de Noticias al Cierre en el ámbito internacional. Un saludo para Elizabeth Cárcamo Zárate. Muchas gracias, Elizabeth, por siempre recordarnos con cariño. Saludo para vos también. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a que nos pueda acompañar en una próxima emisión de Noticias al Cierre. Si Dios lo permite, estaremos con usted a través de Canal 20 Pinolero TV y Canal 97 Emturinor TV, llegando a todo el norte del país. Será hasta entonces.